Dominar la escritura científica, que la verdad es que es todo un arte, ¿no? Se trata de cómo agarramos esos datos complejos y los transformamos en argumentos que sean claros, que impacten, que de verdad convenzan. Hoy justamente vamos a desglosar las claves para lograr eso, así que empecemos. Y esta es, claro, la gran pregunta. Para muchísimos investigadores, este es el desafío central. Porque, a ver, no se trata solo de tener buenos datos, ¿cierto? Se trata de saber cómo presentarlos para que de verdad conecten, para que convenzan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es como una paradoja. Miren, la mayoría de quienes leemos artículos científicos podemos sin problemas identificar un texto que está bien escrito de uno que no lo está. Pero, al momento de sentarnos a escribir, esa brecha entre saber qué es bueno y poder hacerlo, bueno, se vuelve inmensa. Entonces, para cerrar esa brecha, vamos a enfocarnos en 5 características que son fundamentales. Son las que, según la fuente, definen un texto de verdadero impacto. Pensemos en ellas como nuestra guía, nuestro norte. Ser convincente, conciso, claro, cauteloso y formal. Muy bien, arranquemos con la primera clave. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué algunos artículos se vuelven referentes de esos que todo el mundo cita, mientras que otros, que a lo mejor tienen datos igual de sólidos, simplemente pasan desapercibidos? Bueno, la respuesta muchas veces está en la persuasión. No se trata nada más de presentar hechos, se trata de construir un argumento, de contar una historia que vaya llevando a quien nos lee hacia nuestras conclusiones. Y esta idea de verdad es fundamental. La retórica, ese arte de convencer, es tan pero tan importante como el contenido científico mismo, porque un buen argumento no solo comunica, sino que construye un legado. Puede ser la diferencia entre que un trabajo sea recordado por años o que se pierda en el olvido. Miren, un ejemplo histórico que es brillante es el del descubrimiento del ADN. Hubo un artículo por allá en 1944 que lo reportó primero, pero es el de Watson y Crick de 1953 el que todos recordamos. ¿Por qué? Simple, porque era más conciso, usaba un lenguaje mucho más simple y transmitía más confianza en sus afirmaciones. O sea, no solo presentaron datos, contaron una historia tan convincente que literalmente cambió el curso de la ciencia. Y aquí es donde vemos cómo se conectan todas estas claves, ¿no? A ver, ¿cómo se logra ser convincente? La respuesta es a través de la claridad. Y la ruta más directa, el atajo hacia la claridad, es la concisión. Ser claro casi siempre significa ser breve. Cada palabra debe tener un propósito, tiene que trabajar para fortalecer el argumento, no para hacerlo aguado. Miren este ejemplo práctico. Es de un doctorando y la edición que le hizo su supervisor. Pasamos de 64 palabras a 49. Es una reducción súper significativa. Y lo más importante, no se pierde nada de información esencial. De hecho, el texto se vuelve más fuerte, más directo. Aquí sí que aplica el dicho, menos, definitivamente, es más. A ver, pensemos en esto como si fuera un filtro para eliminar el ruido de un texto. Esta tabla es una herramienta súper poderosa. A la izquierda vemos esas frases comunes que solo ocupan espacio, ¿saben? Y a la derecha, sus alternativas, que son directas y mucho más fuertes. Cambiar un due to the fact that por un simple because no es solo un cambio de palabras, es darle un subidón de claridad al texto. Ok, atención, que aquí va un consejo de edición rápido, pero muy poderoso. La palabra very. Es un intensificador que, irónicamente, es bastante débil. Muchas veces lo que hace es debilitar el texto. Es muchísimo más efectivo encontrar una sola palabra, una palabra más fuerte que ya contenga esa intensidad. Por ejemplo, en lugar de decir very important, podemos decir crucial. O en vez de very necessary, usamos essential. Es un cambio simple, pero el texto gana fuerza y formalidad al instante. Es casi mágico. Y si por ahí queda alguna duda sobre lo importante que es la claridad, bueno, aquí está el veredicto de un revisor de carne y hueso. Este es el tipo de comentario que puede mandar un artículo directo al cajón de los rechazados. La falta de claridad, como ven, tiene consecuencias pero muy serias. Bueno, pasemos a la tercera clave, la cautela. En la ciencia, la certeza absoluta es muy rara.
Por eso, es crucial usar un lenguaje que refleje los límites de nuestro propio conocimiento. A esta técnica se le conoce como hedging. El hedging, para que quede claro, es una técnica para suavizar nuestras afirmaciones. O sea, en lugar de declarar algo como si fuera una verdad absoluta, irrefutable, presentamos los hallazgos como posibilidades, como sugerencias, y esto es importante porque demuestra rigor intelectual y, de paso, protege a quien escribe de futuras críticas. Veamos un ejemplo de una afirmación demasiado categórica, demasiado tajante. Decir, esta diferencia se explica por... es como dar un portazo. Cierra la puerta a cualquier otra posible causa. Y esa es la pregunta clave que toda persona de ciencia debe hacerse. ¿Estamos 100% seguros de que esta es la única explicación posible? Pues, probablemente no. Y así es como se corrige. Al añadir esas 3 palabritas, una posible explicación, se está reconociendo que pueden existir otros factores. La afirmación ahora es mucho más precisa y, sobre todo, mucho más defendible desde un punto de vista científico. Y para aplicar este hedging de forma efectiva, la verdad es que existe todo un arsenal de herramientas lingüísticas. Verbos como suggest o indicate, modales como may o could, adverbios como possibly. Todos nos permiten calibrar el nivel de certeza de lo que decimos. Dominar estas palabras es clave para escribir con rigor y con profesionalismo. Y llegamos a la última clave de nuestro análisis de hoy, la formalidad. A ver, el lenguaje que usamos en una conversación normal no es el mismo que se espera en un texto académico, ¿cierto? Y mantener ese tono formal es lo que construye credibilidad. No es solo una cuestión de estilo, ¿eh? Es una señal que le damos a quien nos lee de que el trabajo es serio, es riguroso y que pertenece a la gran conversación científica. Fijémonos en estas comparaciones. La idea es evitar los phrasal verbs y las expresiones más coloquiales. Por ejemplo, en lugar de gone up, se usa risen. Son estos pequeños cambios, como por ejemplo usar la voz pasiva para poner el foco en el experimento y no tanto en quien lo hizo, los que elevan el nivel del texto de inmediato y refuerzan esa idea de objetividad. Y ojo con este detalle, que es un poco técnico, pero que marca una gran diferencia. En la escritura formal en inglés, se prefiere usar la construcción of the en lugar del apóstrofo s cuando hablamos de objetos inanimados. Sí, es una sutileza, lo sé, pero son estas sutilezas, una tras otra, las que demuestran un verdadero dominio del estilo académico y las que generan confianza en quien lee. Entonces, para resumir las claves de hoy, un texto de impacto antes que nada es convincente. Cuenta una historia que persuade. También es conciso y claro porque aquí menos es siempre más. Es cauteloso, usando el hedging para demostrar rigor intelectual. Y finalmente, es formal para mantener esa credibilidad profesional tan necesaria. Y cerramos con esta cita de Charles Bukowski, que conecta perfectamente con toda esta idea de la cautela científica. Estar lleno de dudas no es una debilidad para nada. Es de hecho una marca de inteligencia, y es una inteligencia que se tiene que reflejar en la forma en que escribimos y presentamos el conocimiento.